Ya les comparto pantalla. Ahí ya se debe estar viendo. Ya saben que cualquier duda o inquietud me pueden interrumpir en cualquier momento. Alzan la mano, escriben en el chat, lo que ustedes prefieran. No importa si tenemos que volvernos o hay que repetir cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a empezar con la histología de genitales internos femeninos. Y para recordarles entonces cuáles son las funciones del aparato reproductor femenino, tenemos producir las células reproductoras o gametos femeninos, o sea, los ovocitos, posibilitar el encuentro de los ovocitos con el espermatozoide, o sea, que se dé la fecundación, nutrir el embrión, permitir la implantación y el proceso de formación de la placenta y pues albergar el feto, que sería todo ese proceso del embarazo. Con respecto a los ovarios, primero un recorderis, estas son las gónadas femeninas, ya sabemos que por anatomía tienen sus porciones, está el istmo, la ampolla y esta porción del infundíbulo que es donde están las fimbrias, digamos que esas son sus tres porciones de las cosas más importantes. Ah, perdón, les dije fue de las tubas. Los ovarios, ahora sí recapitulo, vamos a tener dos, uno a cada lado, sino que me dejé llevar por la foto que está ahí, la parte de las estructuras. Los ovarios tenemos dos, uno a cada lado, ¿cierto? Y ellos van a tener una superficie lisa. En el momento en que empiece a darse cada menstruación y cada ovulación, va a empezar a tener una superficie un poco más irregular. Ellos se van a encargar de secretar y producir los ovocitos y las hormonas sexuales. Entonces, bueno, eso es lo que les decía de la superficie lisa. Tienen los diferentes ligamentos que son los que permiten darle fijación y al mismo tiempo movilidad. Movilidad porque cuando el útero crezca en el embarazo, pues tienen que subir un poquito los ovarios. Con respecto a los ligamentos que sostienen el ovario por el polo uterino, se conecta a las paredes laterales del útero por medio del ligamento propio del ovario. Recordemos que todos estos ligamentos son tejido conectivo denso y regular. O sea, si queremos saber la histología de esos ligamentos. Por el polo tubárico se fija las paredes de la pelvis por medio del ligamento suspensorio, que también pues está hecho del mismo tejido. Entonces recordemos por anatomía que cada ovario tiene un polo tubárico, es decir, un pedacito que da hacia la tuba, y un polo uterino, es decir, el pedacito del ovario que está en contacto con, digamos que más cercano al útero, más cerca del útero. Entonces, bueno, con respecto a las funciones de los ovarios, tenemos la gametogénesis, es decir, producir los ovocitos, que ya lo hemos mencionado, y la esteroidogénesis. Dentro de estos, ¿cuáles van a ser las principales hormonas sexuales que producen los ovarios? Principalmente estrógenos y progestágenos. Los progestágenos o la progesterona, esta es principal o digamos que su protagonismo es durante la segunda fase del ciclo menstrual, que eso lo vamos a dar en ciclo menstrual en el corte 2, y además permite preparar el endometrio y las mamas para la llegada del feto, es decir, su protagonismo es más en el embarazo o cuando el endometrio quiere buscar embarazo. Con respecto a los estrógenos, estos sí son, digamos que su protagonismo es más en toda la vida de la mujer. Se encargan de promover el crecimiento y maduración de los órganos sexuales, producen la aparición de caracteres sexuales secundarios, o sea, los cambios en la vulva, del vello y todo eso está favorecido en parte por los estrógenos, el crecimiento de las mamas y prepara el útero para la implantación. Entonces, digamos que esas son las diferencias en las funciones de los estrógenos y progesterona, que luego cuando veamos el ciclo menstrual vamos a hablar un poco más de ellos. Con respecto ya empezando a la histología de los ovarios, ellos van a tener un recubrimiento externo, es decir, el epitelio o el bordecito más delgadito que rodea ese ovario. Este va a recibir el nombre de epitelio germinativo y está hecho de un epitelio cúbico simple. Entonces, el bordecito, lo más externo del ovario es ese epitelio germinativo. Un poquito más adentro encontramos una túnica albuginea, que es un poco más delgada de la que encontramos rodeando los testículos y los túbulos seminíferos, etc. Esta túnica albuginea está hecha de tejido conectivo denso y regular y es poco vascularizado. Entonces,
ambos epitelios, por afuera tenemos el cúbico simple y por dentro tenemos la túnica albugínea, ambos nos conforman la cápsula ovárica, que nos van a permitir darle protección, sobre todo a algún trauma, golpe a ese ovario. Entonces, es un tejido de protección. Bueno, eso sería la cápsula. Y por dentro, el ovario se va a dividir en médula y corteza. La médula va a ser hacia el centro, que si tuvieron en la tutoría o se vieron la grabación de embriología, decíamos que en la médula eso queda vacío. Queda vacío y esa médula está llena de vasos sanguíneos para que le pueda llegar la FSH y la LH a los folículos y ellos puedan cumplir con su función. Por el contrario, la corteza, es decir, las divisiones internas del ovario son médula y corteza. La corteza es donde van a descansar todos los folículos en crecimiento. Entonces, digamos que esa corteza es como si fuera un colchoncito, una camita, donde descansan esos folículos en crecimiento, que ahora vamos a ver cuáles es cada una de esas fases. Ahora, ¿de qué se conforma esa médula ovárica? O sea, el centro del ovario. Ella va a tener tejido conectivo laxo y es altamente vascularizada. Es decir, ahí los que ven con asteriscos o estrellitas son puros vasos sanguíneos. ¿Por qué yo necesito muchos vasos sanguíneos? Tiene que llegar suficiente sangre, como les digo, que nos traiga las señales de la hipófisis, de la FSH y LH, etc. Entonces, por el contrario, en la corteza encontramos un estroma que tiene tejido conectivo laxo con células intersticiales, o sea, una especie de fibroblastos que están allí. Y ese tejido conectivo o ese estroma son el lugar donde reposan los folículos ováricos. Ahí pues no hay mucho más que decir. Aquí tenemos menos vasos sanguíneos porque todos se concentran en la médula. Entonces ya sabemos que por fuera el ovario se divide en su cápsula que tiene el epitelio germinativo más la túnica albugínea y por dentro el ovario se divide en corteza y en médula. Entonces ahora sí empezamos a hablar de los folículos ováricos que recordemos se ubican en la corteza. Entonces cada folículo va a estar rodeado va a estar conformado, perdón, por un ovocito que se rodea de epitelio, que van a ser las células foliculares. Es lo que estamos viendo aquí. Tengo un ovocito en el centro y alrededor las células lo empiezan, pues sí, como a diferenciar, como si estuvieran haciendo un circulito, a delimitarlo y esas van a ser las células foliculares. Entonces vamos a conocer cada uno de los tipos de folículos. Hay tres tipos. Tenemos los folículos primordiales, los folículos en crecimiento que se dividen en primarios y secundarios y los folículos maduros o de Graf. Entonces, como tal, el embrión femenino durante su desarrollo hace mitosis y se nacen con 600 a 800.000 ovocitos, pues ya ese embrión o ese feto XX ya formado. En la vida solo van a alcanzar a madurar 400. Digamos que hay un proceso de selección que más adelante lo vamos a detallar. ¿Cómo están conformados los folículos primordiales? Ellos van a estar muy cerca de la cápsula, es decir, mucho más hacia la parte externa de la corteza. Se quedan allí desde el tercer mes del desarrollo fetal. Entonces vamos a ver un ovocito grande con un ovoplasma grande, es un citoplasma grande. Se rodea de células foliculares planas que forman una sola capa. Esa es la característica y que son planas. Entonces, un epitelio plano simple, ese tipo de células que están rodeando a ese ovocito. Hay gránulos corticales, que esos son los que van a permitir la unión del ovocito y el espermatozoide, y el epitelio se rodea de la lámina basal del estroma, es decir, que alrededor de ese folículo primordial, ¿cierto? Aquí estas células que se ven así es como si fueran unos fibroblastos especializados que están ahí dando sostén. Esas van a ser las células del estroma. Entonces, de esta forma, así se constituye un folículo primordial. ¿Cuál es la característica? El ovocito con un epitelio plano simple, o sea, una sola capa de células foliculares y además son planas.
Ahora, cuando empezamos a hablar de los folículos en crecimiento, podemos dividirlos primero en los folículos primarios número uno. Entonces, esos folículos primarios, ¿cuál es la diferencia? Como ya están recibiendo un estímulo y están empezando a crecer, ese ovocito ahora va a estar rodeado no por células planas, sino por células cúbicas. Sigue siendo una sola capa de células. Por eso este folículo en crecimiento se llama folículo primario unilaminar, o sea, se rodea de una sola capa de células todavía, pero ya es un folículo en crecimiento porque esas células no son planas, sino que son cúbicas, ya las vemos más redonditas. ¿Listo? Entonces se ve bastante claro ahí la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, ¿qué se empieza a formar en ese folículo? Entre la membrana basal del ovocito y las células foliculares se empieza a formar la membrana pelúcida. Entonces, si vemos, aquí ya hay ahora un bordecito o una línea que nos separa las células foliculares del ovocito. Esa va a ser la membrana pelúcida. Recordemos que en ellas se empiezan a depositar las glucoproteínas CP1, CP2, CP3 y CP4, que son las que permiten la interacción entre el ovario y el espermatozoide. Entonces, además de la interacción, pues ZP3 y 4 se encargan de la unión entre el ovario y el espermatozoide. Recordemos que ellas son principales para que se pueda reconocer que el espermatozoide que está llegando es un espermatozoide humano. Y de esta forma, como se reconoce que sí, definitivamente también es humano, se pueda dar la fecundación. Entonces, digamos que por eso es tan importante la presencia de estas proteínas y su formación. Entonces, recordemos, ZP1 y ZP2 permiten la interacción entre ovario y espermatozoide, pero ovocito y espermatozoide, y la unión sí va a estar dada por ZP3 y ZP4. Entonces, bueno, eso sería lo que está pasando en ese folículo primario unilaminar. Aquí vemos pues en la placa histológica el ovocito, ¿cierto? Se empieza, aquí no se ve tan bien, pero ya se está delimitando esa membrana pelúcida y el cambio es que las células foliculares siguen siendo de una sola capa, pero ahora no son planas, sino cúbicas. Me avisan si tienen alguna duda, saben que me pueden interrumpir, no pasa absolutamente nada. Entonces, a medida que ese folículo va creciendo, eh, ya lo vamos a llamar folículo primario, digamos que en su fase 2. Aquí este folículo primario recibe el nombre de multilaminar. Y es que aquí podemos evidenciar muy bien que tenemos una nueva característica y es que las células foliculares siguen siendo, eh, siguen siendo cúbicas, hasta redonditas, gorditas, pero ahora ya no tengo una sola capa, sino que vamos a tener alrededor de 3 capas. Entonces ahí es cuando vamos a empezar a hablar de un folículo primario multilaminar. Si vemos aquí en esta imagen, ya está conformada la membrana pelúcida y además tenemos esta especialidad. Sí, esta especialidad que hacen las células de la granulosa que se llaman los filopodios. Esos filopodios que son como si fueran una especie de paticas, ¿sí? Por así decirlo, o de deditos que permiten comunicar las células de la granulosa, o sea, células foliculares, con el ovocito. ¿Para qué necesitamos que estén comunicadas? Para que le den toda la nutrición necesaria a ese ovocito. ¿Listo? Entonces, bueno. Eso con respecto a los filopodios, que son la especialidad que hacen las células foliculares. Aquí ya empezamos a cambiar esas células foliculares. Ya no se van a llamar células foliculares, sino que se empiezan a llamar las células de la granulosa. Esas células de la granulosa son las que van a estar cerca de la membrana pelúcida y en contacto con el ovocito por esas especializaciones que ellas tienen de los filopodios. Alrededor, las células del estroma se empiezan a organizar, por así decirlo, y esas van a ser las células de la teca. Entonces, digamos que ya tenemos, además de
varias capas de células foliculares que nos formaron la granulosa, el estroma se empieza a formar, a unir, dándonos las células de la teca. Entonces, bueno, eh, de las células de la teca, vamos a mostrar con esta imagen. De las células de la teca vamos a ver una diferencia y es que se dividen en teca interna, que son las que están más proximales, más cercanos a las células de la granulosa, y la teca externa son las que están pues por fuerita, las que terminan delimitando ese folículo. La teca interna tiene receptores para LH. Ella permite tomar la androstenediona, que es un andrógeno, y por medio de la aromatasa se convierte en estradiol. Entonces, para este momento, cuando ya caracterizamos las células de la granulosa, o sea, ya se diferenciaron los dos grupos de células y las células de la teca, ya estamos viendo que esas células por dentro tienen actividad enzimática. O sea, las enzimas que ellas tienen se activaron y nos están produciendo estrógenos. Acá que es importante, eso de cómo llegamos al estradiol, eso lo vamos a ver en bioquímica, por ahora eso podemos ignorarlo, pero ya sabemos que en este momento estamos empezando a producir estradiol. Entonces, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Yo tengo una pregunta. El, Cuéntame. o sea, el folículo primario es uno solo, pero él se va desarrollando. Y por eso hablo de folículos primarios 2. O no es. Exacto, entonces, sí, Ok, ok. Bueno, era eso, ya. ok, Por ejemplo, si me ponen ajá, a identificarlo histológicamente, ya ajá. sea que yo, o sea, cualquiera de los dos es lo mismo, o tendrá que especificar Ambos si, son primarios. Ujú. ajá, Pero cuando ya tú lo ves que hay más de una capa en esas células foliculares, o sea que ya se está formando la granulosa, eso es un folículo primario multilaminar. Mientras que si solo hay eh, una capa de células foliculares, o sea, todavía no se está formando la granulosa como tal, ni tenemos unas células de la teca, es folículo primario unilaminar. Ambos son folículos primarios. O sea, la diferencia sería si en las opciones de respuesta les ponen el apellido, si es unilaminar o multilaminar, donde ustedes van a ver el número de células que hay ahí. Pero sí lo tienen que diferenciar del folículo primordial con el primario, porque el primordial tiene entonces una sola capa de células planas, que ahí se ve, pues se alcanza a diferenciar en histología, falta que les pongan una foto mala, pero eso no va a pasar. Entonces ya saben, el primordial tiene células planas, o sea, él está en reposo, él no está creciendo, y cuando ya están en crecimiento, sí tenemos que la célula ya no es plana, sino cúbica, si tiene una sola capa es primario unilaminar, y por el contrario, si yo tengo células cúbicas, que son ya muchas capas, ya eso es unas células de la granulosa que se están formando y ya estamos empezando a formar células de la teca y ya se llama primario todavía, pero es multilaminar. Eso está ok, claro, todavía hay alguna gracias. duda con eso. Ok, No, ya bueno, me quedó listo, claro, gracias. listo. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuándo se deja de llamar folículo primario? Unilaminar, multilaminar y ya hablamos de un folículo secundario. Bueno, cuando ese folículo empiece a producir, ¿qué es la característica de lo que empieza a producir? Empieza a producir líquido folicular, que si ustedes lo ven así como que de pronto a lo que se parece puede ser al coloide, o sea, como las gotas esas blancas que están ahí, el coloide de la tiroides. Entonces, cuando empecemos a ver que hay una sustancia, hay una mancha blanca entre el ovocito y las células de la granulosa, eso ya no es un folículo primario, ya se llama folículo secundario. Entonces, eso también lo tienen que tener clarito. Apenas empiecen a formar gotas de líquido folicular hasta que se forme el antro folicular, que ya es este hueco que vemos aquí lleno de líquido folicular,
se va a llamar un folículo secundario. Entonces, me ponen la primera foto, ya hay gotas de líquido folicular. Entonces, eso ya es un folículo secundario. Y si nos ponen esta imagen de abajo, también es un folículo secundario. Sino que obviamente en estadio, ¿quién está empezando a hacer folículo secundario? El de arriba. ¿Y quién ya es un folículo secundario, digamos que más avanzado? La imagen de abajo. Entonces, bueno. Poco a poco las lagunas se van uniendo y nos empiezan a desplazar las células de la granulosa. Entonces se empieza a formar aquí el antro folicular, que es ese hueco ocupado o llenado por ese líquido folicular que se empezó a producir. ¿Listo? Entonces, como tenemos ese líquido que se empieza a producir, él nos empieza a desplazar, por así decirlo, las células de la granulosa. O sea, échate para allá, que yo soy el líquido y me estoy empezando a acumular. Entonces, esto también hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo se llama cada una de las partes de la célula de la granulosa? Entonces, como las células de la granulosa están siendo desplazadas por ese líquido folicular, cada una queda por un lado diferente. Entonces, ¿cómo se llama así? Las células de la granulosa que quedan en la base del ovocito, o sea, que le dan el sostén por abajo al ovocito. Literal, como si lo tuvieran unido a las células de la granulosa desde la base. Esas células de la granulosa se llaman cúmulo o óforo. Eso sí se los pueden preguntar o digamos que les ponen aquí una estrella. ¿Cómo se llama eso? Se llama cúmulo o óforo. O sea, la porción de las células de la granulosa que se quedan desde la base dándole sostén a ese ovocito. Ahora, ¿cómo se llaman las células de la granulosa que rodean el ovocito y no lo dejan solo? Rodean el ovocito y no están en relación a la base, sino que están en contacto con el líquido en el antro folicular. Eso se llama la corona radiada. Entonces, las células que no están en contacto con el ovocito, o sea, estas que están aquí en el borde, ustedes sí ven mi flechita. Sí. Vamos a, ok. Estas que están aquí en el bordecito, ¿cierto? No están en contacto con el ovocito, siguen siendo células de la granulosa, pero ahora ya se llaman células parietales de la granulosa, o sea, como si fueran la pared de lo que está formándose allí. Entonces recordemos, siguen siendo células de la granulosa, pero las que están en la base al ovocito se llaman cúmulo o óforo. Las que rodean el ovocito y no lo dejan solo y están en contacto más bien con el antro folicular se van a llamar corona radiada. Y por el contrario, las células de la granulosa que digamos que quedan igualitas, o sea, ellas quedan hacia la periferia, no están en contacto con el ovocito, se llaman las células parietales de la granulosa. De ese antro folicular va a ser ese espacio donde se acumula ese líquido folicular producido por las células de la granulosa. Ahora, si ustedes ven aquí, eso sí es como difícil de ver, las células que están alrededor siguen siendo las células de la teca, que si las vemos aquí ya se ve mejor formado. Aquí hay una línea, ¿cierto? Hasta aquí terminan las células de la granulosa y hasta acá llegan las células de la teca. Entonces, toda esta masa de células, recordemos que son las células de la teca. Si lo partimos por la mitad, estas van a ser la teca interna y las que están más afuera se llaman teca externa. Entonces, bueno, en este momento todo esto sigue siendo folículo secundario. Desde que se empiezan a acumular gotas de líquido folicular o líquido antral hasta que se forma propiamente esta estructura que se conoce como el antro folicular. Sigue siendo folículo secundario. Entonces, de aquí recordarles que sigue existiendo la membrana pelúcida. Ella sigue estando allí y se mantiene allí siempre porque es fundamental para la interacción entre el ovocito y el espermatozoide cuando se vaya a dar la fecundación. Cuando hablamos de folículo maduro o de graf, cuando desaparezca el cúmulo óforo, o sea, ese ovocito o la parte del cúmulo óforo tuvo tanta presión por el líquido que se estaba metiendo que se desprendió ese ovocito.
Entonces, cuando se desprendió el que se lleva la corona radiada y la membrana pelúcida. Entonces, ese ovocito está rodeada de las células de la granulosa que se llaman corona radiada y ¿qué le van a permitir o por qué se quedan ellas? Hay que nutrir al ovocito. Entonces, ellas son las encargadas de eso. Entonces, cuando el ovocito secundario se desprende del cúmulo óforo por el crecimiento del andro, o sea, por ese líquido que se empieza a acumular, hace presión y se desprende también de la base el ovocito. Entonces, se denomina folículo maduro. Crece tanto el folículo que queda pegado a la túnica albuginea, o sea, se va prácticamente saliendo, o sea, va hacia la parte más externa de ese ovario. Entonces, bueno, clave que tengan las diferencias entre folículo primario, folículo secundario y folículo maduro. Entonces, ese folículo maduro va poco a poco poco a poco se va fusionando la pared del folículo con la pared del ovario. ¿Eso qué va haciendo? Que cada vez que explote un folículo, que ahora vamos a ver cómo es el proceso, quede una rugosidad. Por eso el ovario antes su superficie es lisa, pero a medida que se van dando las menstruaciones y empieza, digamos que el ciclo menstrual en la paciente, se vuelve el ovario pues rugoso. Entonces, bueno. Las capas de la granulosa y de la teca se empiezan a adelgazar, o sea, cada vez esas células son más delgaditas, delgaditas, delgaditas. Y ya vamos a ver qué es lo que continúa. Al momento de la ovulación, ¿qué significa la ovulación? Que el folículo maduro tiene que explotar, hay que romperlo para que salga el ovocito de ese folículo, salga del ovario también y pueda ser interceptado o recogido por las fimbrias de la tuba uterina. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuáles son los sucesos hormonales para que esto suceda? Aquí arriba tenemos algo que se llama estigma folicular, que era la parte que yo les digo que se fusiona las capas del folículo, o sea, las células de la granulosa y las células de la teca, esa pared del folículo se fusiona con la pared de la corteza ovárica y se pone súper delgadita. A eso le vamos a decir estigma folicular. Hormonalmente, en el día 14 es el día donde la producción de estrógenos está más alta, o sea, es el pico de los estrógenos. Ese pico de los estrógenos, ¿qué regulación o qué retroalimentación hace? Dice, mira, los estrógenos están altos. ¿Eso qué significa? Que el folículo ya está listo para reventar. Entonces, eso se entiende en la hipófisis y disminuye la liberación de FSH y aumenta la liberación de LH. Entonces, cuando los estrógenos están más altos, ¿qué significa? Ya estimulamos los folículos que teníamos que estimular. Entonces, la FSH, recordemos que se llama folículo estimulante, ella va a disminuir. Entonces, si ya estimulamos los folículos que teníamos que estimular y los estrógenos están en el momento más alto, es momento de romper ese folículo. Y la encargada de hacer eso es la LH, la hormona leutinizante. Entonces, el día 14 aumentan los estrógenos, se libera LH y la LH es la que nos va a dar todos los cambios para que se rompa el folículo. Eso también hay que tenerlo muy claro y lo vamos a aprender mejor en ciclo menstrual. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hace la LH? Aumenta el flujo sanguíneo a los ovarios, hay mayor cantidad de plasma entrando acá, hay liberadores proinflamatorios, antiinflamatorios, se libera histamina, se liberan colagenasas, prostaglandinas. Entonces, ¿qué van a hacer las prostaglandinas? Recordemos que las prostaglandinas son las de la contracción, entonces empiezan a contraer esto que está aquí. Las colagenasas son enzimas que destruyen el colágeno. Entonces se empieza a romper todo lo que está aquí, se rompe el estigma folicular y eso permite que el gran desenlace, que se rompa ese estigma y salga el ovocito. Además de eso, se favorece que se complete la segunda división meiótica y
también se activan otras cosas como el activador del plasminógeno, la plasmina, que favorecen un proceso de proteólisis, o sea, romper proteína. Entonces, digamos aquí, todo se rompe, se favorece la destrucción de las cosas, arriba sí hay una interrupción del flujo sanguíneo, y todo eso favorece que se rompa el estigma folicular. ¿Tienen alguna duda de eso que les acabo de decir? Ok. Entonces, se rompe el estigma folicular, sale el ovocito que ya completó su segunda división meiótica y pues es recibido por las fimbrias de las tubas y él allí se queda en la ampolla. Como es una célula, él puede vivir cerca de 2 a 3 días después de la ovulación. Él espera a ver si llega espermatozoide y si no llega, pues se muere. Pues porque es una célula y está sin su soporte. En ese momento, ¿quiénes son los que le dan el soporte? ¿Quiénes le dan esa sobrevida con alimentación y nutrición durante 2 a 3 días? La corona radiada, que son las células de la granulosa que el ovocito se lleva. Listo, entonces, eso es lo que tenemos allí. Entonces, ¿por qué explota o madura por completo un solo folículo? Entonces, eso no se los había mencionado, pero la FSH, que es la folículo estimulante, desde la hipófisis, es la que estimula que muchos folículos al mismo tiempo hagan todo el proceso que acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces, digamos que todos se reclutan 10 y todos empiezan el mismo proceso. Al final solo suele explotar uno. Ya hay veces que si en un ciclo explotan dos es cuando sí, de casualidad hubo entrada de espermatozoides, hay posibilidad de que hayan dos estaciones al tiempo, pero ya serían medios, no gemelos. Pero eso no importa. Entonces, muchos folículos van creciendo estimulados por la FSH. Digamos que se reclutan 10, pero solo se explota uno. ¿Por qué? Resulta que muchos van a ser dependientes de FSH, o sea, nada más crecen en estímulo de la FSH, pero va a haber de esos 10 un folículo que se llama folículo dominante. Este folículo dominante no depende de la FSH, o sea, él crece solo, él tiene su propio estímulo, no necesita la FSH. ¿Qué va a hacer ese folículo dominante? Digamos que como él es el mejor, tiene las mejores características, tiene la capacidad de producir una hormona que es la inhibina. ¿Qué hace la inhibina? La inhibina va a la hipófisis y bloquea la liberación de FSH. Por ende, él va a crecer porque es el único que no depende de FSH. Y los otros 9 folículos que estaban en el proceso que sí dependían de la FSH van a fallecer. Entonces, ellos no continúan el proceso, sino que el proceso nada más lo termina uno, que fue el folículo dominante, el folículo que no dependía de la FSH para crecer, o sea, él crecía por sus propias características porque era el mejor. Y pues él es el que va a explotar, terminar el proceso, etcétera. Entonces, bueno, el folículo dominante usa esa estrategia para hacer quien madure y que su ovocito sea liberado durante la ovulación. Entonces, bueno, esa es la explicación de por qué el proceso lo inician 10, todo lo que vimos de que de los primordiales se reclutan 10 que pasan a primarios, hasta que pues mueren los que son dependientes a FSH y gana el folículo dominante que no depende de la FSH. Entonces, bueno, salió el ovocito, se recibió por la fimbria, él espera ya si hay fecundación o no. ¿Qué pasa con el folículo después de que se rompió el estigma? ¿Listo? Digamos que aquí se forma algo que se llama cuerpo hemorrágico y es que ese folículo queda sangrando porque lo rompimos literalmente. Entonces, esa sangre se empieza a formar un coágulo y poco a poco por el sistema inmune, eso se va a ir reabsorbiendo. Entonces, las células del sistema inmune hacen fagocitosis, se comen las células muertas y van como que removiendo esto. ¿Qué pasa? Que después de que se liberó el ovocito, ¿cierto? ¿Quién fue la hormona que permitió eso? La LH. Entonces lo que va a pasar ahora es que ese cuerpo hemorrágico controla el sangrado y empieza un proceso de leutinización. O
Entonces, esa LH favorece que este cuerpo hemorrágico controle el sangrado y se transforme en el cuerpo lúteo, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las otras hormonas que favorecen que el cuerpo hemorrágico se convierta en cuerpo lúteo? Factor de crecimiento pseudoinsulínico 1 y 2, la gonadotropina y prolactina. Y bueno, ahora vamos a ver cómo ese folículo primero está sangrando y ahora se convierte en un cuerpo lúteo. ¿Qué va a pasar con respecto al cuerpo lúteo? Digamos que ese cuerpo lúteo es lo que quedó del folículo, se transformó por la LH y esas células de la TX y células de la granulosa que estaban ahí como que, sí, sangrando, se van a sufrir un proceso de luteinización, lo que había mencionado, y se convierten en las células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa. Ellas van a tener capacidad enzimática para producir andrógenos, estrógenos y progesterona. Sin embargo, lo que más se produce en esta segunda parte del ciclo, o sea, el día 14 en adelante, después de la ovulación, va a ser progesterona. ¿Por qué? Como salió el ovocito, el cuerpo lúteo produciendo progesterona, lo que quiere es que allá en el endometrio, el útero esté preparado en caso de que llegue una gestación. Y eso lo permite es la hormona de la progesterona. Entonces, digamos que eso es lo que va a permanecer o la hormona que más se va a producir por el cuerpo lúteo. Ahora, hay dos tipos de cuerpo lúteos. El cuerpo lúteo va a durar del día 14 al día 28 del ciclo menstrual. Del día 0 al día 14 estuvimos reclutando los folículos. El día 14 se dio la ovulación, ¿cierto? Y del día 14 al día 28 es que vamos a tener la presencia del cuerpo lúteo. Al final del día 28, ¿qué va a pasar? Digamos que el cuerpo lúteo hace una llamada. Él llama y esa llamada es censar si hay beta gonadotropina coriónica humana o no. En presencia de la gonadotropina coriónica humana, significa el cuerpo lúteo entiende que hay un embarazo. Como la placenta no se forma enseguida, el cuerpo lúteo se convierte en el cuerpo lúteo del embarazo y él debe permanecer entre las primeras 12 a 16 semanas de la gestación, mientras se empieza a formar la placenta. Entonces, mientras la placenta se forma y es ella la que produce la progesterona, el cuerpo lúteo permanece y se convierte en el cuerpo lúteo del embarazo, produciendo toda la progesterona que necesite el embrión para que ese embarazo pueda permanecer. En el caso de que no haya embarazo, entonces el cuerpo lúteo dice, bueno, ya hoy es día 28, vamos a ver si en la sangre hay gonadotropina coriónica humana, y dice, ay, no hay. Entonces él simplemente sufre un proceso de degeneración, digamos que otra vez por el sistema inmune se va reabsorbiendo ese cuerpo lúteo y se convierte en el cuerpo albicans, que es como si fuera una cicatriz en ese ovario. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de lo que está ocurriendo con el cuerpo lúteo. Aquí está el cuerpo albicans, que es ese cuerpo lúteo que se degeneró. Hay invasión de fibroblastos, hay presencia de macrófagos que van reabsorbiendo, se van comiendo las células muertas y van desintegrando a esas células leuteínicas que estaban ahí. Entonces, con eso terminamos ovario. ¿Tienen alguna duda de ovario? Eso fue como lo más largo y el resto es más rapidito. Todo Listo, claro. entonces ahora continuamos entonces con las tubas, que fue de lo que les empecé hablando, pero bueno, me bugué. Entonces, esas tubas uterinas, para recordar, miden 12 centímetros, reciben al ovocito después de la ovulación y captan a los espermatozoides. En el extremo más ancho tienen o están en contacto con el ovario y el extremo más delgado ya está en contacto con el útero.
Entonces, dentro de sus funciones, reciben el ovocito, ¿cierto? Cuando se da la ovulación. Es el sitio de captación espermática, o sea, los espermatozoides tienen que subir por las tubas hasta encontrar al ovocito. Es el sitio de fertilización del óvulo. Recuerden que siempre o el lugar donde más se da es en la ampolla. Entonces, el ovocito sale del ovario y se queda en la porción de la ampolla de la tuba y el espermatozoide tiene que subir hasta la ampolla, que es a donde va a encontrar al ovocito y se va a dar la fecundación. Es el sitio de desarrollo del embrión en los primeros días, cerca de los primeros 10 días. Recordemos que ese embrión o ese cigoto lo que va a hacer es mucha mitosis. Mientras él hace mitosis, él está siendo nutrido por las células de las tubas y además pues lo permiten transportarlo desde la ampolla, que es donde se dio la fecundación, que vaya bajando, lo van moviendo hasta el útero. ¿Listo? Entonces, también le da esos nutrientes al embrión, pónganlo ustedes los primeros 10 días. ¿Qué nutrientes les da? Cosas básicas, glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos, pero sobre todo glucosa. Entonces, para recordarles ahora sí de las tubas, la porción del infundíbulo tiene esta especialidad que son las fimbrias y ellas permiten recibir, como si fueran unos deditos también, permiten recibir al ovocito. Aquí en anatomía veíamos que esto tiene un huequito, o sea, ahí hay un huequito que va a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué permiten las fimbrias? Arropar al ovocito y que no vaya a salir a la cavidad abdominal. Obviamente ese huequito es súper chiquitico. Y pues con respecto al diámetro de las tubas, es del delgado de una hebra de cabello, o sea, es algo súper, súper delgadito. Entonces, bueno, la porción de la ampolla es como una dilatación, una parte gordita es la parte media y aquí es donde suele darse la fecundación. La porción ísmica es la más cercana con el útero, esta es un poquito más delgadita y la porción intersticial es como esa parte de la tuba que está dentro del útero. Es intersticial o intramural. Entonces, bueno, eso con las porciones es más de, pues de anatomía. Entonces, ¿cuáles son las capas histológicas de la tuba? Por dentro tiene una capa mucosa, es decir, una parte epitelial, y ese epitelio va a ser cilíndrico simple que va a constar de células ciliadas y no ciliadas intercaladas. Entonces, en las tubas es uno de los lugares donde vamos a encontrar la presencia de las células ciliadas. ¿Qué es lo que permiten esas células ciliadas y no ciliadas? Lo que van permitiendo es mover el ovocito. Sí, mover el ovocito desde las fimbrias hasta la ampolla y cuando ya se dio la fecundación son las que me permiten ir bajando a ese cigoto, o sea que el cigoto baje recorra toda la tuba desde la ampolla hasta bajar al útero, que es donde él se tiene que implantar. Entonces, por eso necesitamos células ciliadas que se intercalan con células que no tienen cilios. Entonces, ese es el epitelio característico de las tubas. Además, tienen una capa muscular que se divide en una capa circular interna, o sea, tiene células musculares que están puestas de forma circular y tienen una parte, una capa longitudinal externa, es decir, células musculares que están dispuestas en forma longitudinal. Entonces, esa es la segunda cosa que conforma las tubas. Tenemos su mucosa para mover y nutrir a ese cigoto, permitir captar el ovocito y ayudar un poquito en la subida del espermatozoide. Y tenemos la capa muscular que también favorece eso. Entonces, si yo tengo células musculares, ellas se van a contraer, obviamente no tan fuerte como el útero, es un músculo más delgado, pero permite también mover, transportar las cosas. Entonces, para transportar las cosas por las tubas ya vimos que el epitelio tiene sus cilios y además que tiene una capa muscular para las contracciones y mover las cosas. Me refiero a las contracciones de la tuba. Entonces, bueno, capa muscular se va a contraer y empuja el embrión desde donde se fecundó para que llegue hasta el útero. La capa serosa es el bordecito más externo de la tuba y está hecha de tejido conectivo laxo y endotelio. Entonces, eso con las tubas.
Ahora pasamos al útero. Recordemos que es un órgano muscular hueco y las capas se conforman de endometrio, que es la capa interna que recubre ese órgano hueco. En la mitad tenemos el miometrio, que es la capa de músculo, y por fuera tenemos perimetrio, que es el bordecito, la parte más externa que delimita el útero. Entonces, aquí estamos viendo una imagen y observamos todas las capas. Entonces, la parte de afuera o el bordecito, esa línea que veamos aquí en la parte externa va a ser el perímetro. Esta mitad que se ve todo rosadito, súper grueso, va a ser el miometrio, o sea, las capas de músculo liso. Y lo que está moradito acá, eh, que no le encuentro forma, pero bueno, lo que está aquí moradito va a ser el endometrio. Ahora vamos a ver cómo se caracteriza o cómo se divide ese endometrio. Ese endometrio es un epitelio glandular también con células pues cilíndricas que van a empezar a secretar diferentes cosas según el momento del ciclo en el que estemos. Entonces, la característica del endometrio, que es súper bacano, tiene una capa basal y una capa funcional. Esa capa basal es como de puras células madre y le permiten dar origen, producir una capa funcional. Mientras que la capa funcional es la que se desprende durante la menstruación, es la que está en contacto y se vuelve las células residuales en el momento de formar la placenta. Entonces esa capa funcional varía mucho. Entonces cada vez que se da la menstruación, esa capa funcional se arranca, se desprende y a medida que es súper chévere porque a medida que crecen los folículos, a lo que acabamos de ver, hasta el día 14, otra vez se vuelve a reconstruir esa capa funcional. Entonces, bueno, el endometrio tiene glándulas endometriales que ellas van a secretar diferentes cosas según la fase del ciclo. Al comienzo del ciclo, mientras están creciendo los folículos, antes de que se dé la ovulación, las glándulas endometriales solamente están creciendo, no están produciendo nada. Pero cuando ya estamos en la segunda fase del ciclo, esas glándulas van a liberar glucógeno, ácidos grasos libres y aminoácidos, porque recuerden que después del día 14, la segunda fase del ciclo, ya se liberó el ovocito, o sea que estamos viendo a ver si hay embarazo o no. Entonces esas glándulas endometriales en la segunda fase del ciclo empiezan a secretar en caso de que llegue embrión. O sea, aquí está, también tienen glucógeno que lo va a necesitar el embrión para sobrevivir. Tenemos un epitelio glandular simple cilíndrico. Esto es un poquito importante de la irrigación del endometrio. Entonces, tenemos la arteria uterina, da sus ramas arqueadas y ellas son las arterias que van a estar irrigando el miometrio, ¿cierto? Y ellas van a dar diferentes ramas que van a la capa funcional y basal de ese endometrio. Entonces, en la capa basal, ¿quiénes son las arterias que están aquí? Son las arterias rectas. Entonces, las arterias rectas son las que van a dar la irrigación a la capa basal del endometrio. Recordemos que esta capa basal del endometrio no se va nunca, a menos de que sea por un trauma, por ejemplo, en un legrado o en la parte donde se hace la cicatriz del útero para la cesárea. Pero de resto esa capa basal no se va nunca y es la que permite producir en cada ciclo menstrual otra vez la capa funcional. La capa funcional, por el contrario, va a estar irrigada por las arterias helicoidales, que si ven, ellas son como así como tortuosas, como si estuvieran dando una vuelta o giro sobre sí mismas. Esas arterias helicoidales, recordemos que si la capa funcional se desprende en el endometrio, las arterias helicoidales quedan sangrando. Entonces, ese es uno, digamos que del origen del sangrado de la menstruación, ¿listo? Tanto el endometrio que se está desprendiendo y está saliendo, tanto esas arterias helicoidales que se cortan cuando se desprende ese endometrio en su capa funcional. Entonces, eso con respecto al endometrio, importante que sepan que hay una capa basal y hay una capa funcional. Entonces, este es súper chévere para que vean cómo va el ciclo. La fase menstrual es la fase pues, donde se está dando el sangrado.
se está desprendiendo la capa funcional y es lo que vemos aquí. Entonces, si ven que aquí es como si hubiera un hueco, como si se hubiera arrancado. Ese espacio en blanco es la capa funcional del endometrio que se está desprendiendo. Entonces, ese hueco que vemos ahí. Y si vemos, a pesar del hueco, hay un poquito de endometrio o hay algo aquí abajo. ¿Qué es eso aquí abajo? La capa basal del endometrio, que ella no se desprende, ella permanece. Entonces, eso está pasando en la fase menstrual, o digamos que así se ve nuestro endometrio cuando tenemos la menstruación. Solo hay capa basal y la capa funcional se está desprendiendo. Del día 5 al día 14, cuando ya se fue la menstruación, ¿cierto? Empieza la fase proliferativa del endometrio. ¿Qué vamos a hacer en esa fase proliferativa? Literalmente proliferar. Esto está pasando al mismo tiempo en que se están reclutando los folículos y es estimulado por los estrógenos, pero eso no es importante ahora. Entonces, esa fase proliferativa del día 5 al día 14 del ciclo, la capa funcional del endometrio vuelve a crecer. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa ahí. Del día 15 al día 28, después de que ya se dio la menstruación, la ovulación, es cuando vamos a tener la fase secretora o lútea. Y ese endometrio en su capa funcional ya había crecido, ¿listo? Entonces aquí ahora va a secretar. Y no sé si ven la diferencia de las glándulas. Aquí las glándulas están totalmente colapsadas, o sea, no están produciendo nada porque ya se están encargando de crecer del día 5 al día 14. Mientras que después de la ovulación, esas glándulas ya empiezan a secretar. Entonces aquí ya vemos que hay algo blanco en la luz de esas glándulas. Acá se ve mejor. Entonces, este sería la capa funcional del endometrio en esa fase proliferativa, o sea, cuando estamos volviendo a crecer lo que se fue en la menstruación. Después de la ovulación, esa capa funcional del endometrio empiezan sus glándulas a secretar. O sea, aquí las glándulas están produciendo. ¿Qué producen? Glucógeno como fuente pues, de glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos, para que si se llega a dar la implantación, esté todo súper chévere para que el embrión logre sobrevivir. Entonces, esta es la diferencia como de las glándulas de una capa funcional del endometrio antes de la ovulación y este sería la capa funcional del endometrio después de la ovulación. Ya casi para finalizar tenemos el miometrio, que son 3 capas gruesas de músculo liso que se permiten contraer durante el parto y durante cada periodo menstrual. ¿Qué permiten esas contracciones del útero? Pues que de forma efectiva se desprenda toda la capa funcional del endometrio y pueda pues salir todo en el periodo menstrual. Esas contracciones son las que generan los cólicos menstruales y es que la capa muscular del útero es full gruesa. Está conformada por una capa longitudinal, en la mitad una capa circular y más externo otra capa longitudinal. En el borde encontramos serosa o adventicia, en una zona es serosa y en otra zona es adventicia, dependiendo de si es contiguo o no a órganos esa parte del útero. Pasamos al cérvix, que medio lo habíamos mencionado en anatomía. Recordemos que está el endocérvix y el exocérvix. Entonces, el endocérvix, digamos que tiene un epitelio glandular, o sea, está hecho de un epitelio cilíndrico que produce moco. Entonces, eso es lo que vemos en el endocérvix cerca en el cuello del útero. ¿Qué va a pasar? Que a medida que nos acercamos hacia afuera, hacia el exocérvix, ese epitelio tiene que cambiar. ¿Por qué? Adentro está bien que sean células mucosas, que nos liberen pues el moco, que después se va a ver como el flujo vaginal, etcétera. Pero cuando llegamos a la periferia, ese epitelio debe cambiar. ¿Por qué? Porque este va a ser una zona de roce y de fricción y tiene que ser un epitelio que soporte eso. Recordemos que en la relación sexual pues va a tener un trauma o una fricción con esta zona del cuello del útero. Entonces en ese exocérvix vamos a ver un cambio brusco de epitelio. Veíamos un epitelio aquí con células cilíndricas y esto va a cambiar a un epitelio estratificado plano, es decir, como si fuera piel. Y eso es lo que vamos a ver en el cambio de
epitelio entre el endocervix y el exocervix. Entonces es lo que yo les digo. Acá en el endocervix puedo tener ese epitelio porque nada más me interesa producir moco, etcétera, en el cuello del útero, todo bien. Pero cuando ya estamos en la parte externa, que sí va a estar en contacto, pues sí, con las cosas externas X, ya yo necesito un epitelio que me soporte eso. Por eso hay un cambio brusco entre un epitelio y otro. Esa zona donde se da el cambio brusco se llama zona de transformación y es una zona donde hay mucha mitosis porque estamos cambiando de un epitelio a otro. Es por eso que le gusta mucho al virus del papiloma humano porque él hace recordemos que todo virus es intracelular obligado, entonces si llega unas células que están haciendo mucha mitosis, más le gusta porque las infecta todas y hace también mucha mitosis de pues, sus copias virales. Entonces, eso es lo que tenemos aquí de la diferencia que hay acá. Ese endocervix nos va a producir un moco que puede cambiar según la fase de la ovulación para favorecer el paso de los espermatozoides si estamos en el día de la ovulación. Y si no estamos en el día de la ovulación, ese moco probablemente sea espeso y no permita o no favorezca la subida de los espermatozoides. Este es lo que vemos aquí. Hay endocervix y hay una zona de transformación que de forma brusca pasamos al otro epitelio, al epitelio del externo, del exocervix. Entonces, bueno, todo, o sea, digamos que eso está hecho así por el tipo de zona y para lo que lo necesitamos. Entonces, bueno, necesitamos un epitelio más de protección con el medio externo, entonces hay que transformar ese endocervix en lo que es el exocervix. Ahora sí, llegamos a la vagina, que esta va a tener una mucosa con un epitelio plano estratificado grueso. Aquí las células acumulan glucógeno. Aquí recordemos que la flora vaginal normal está hecha de lactobacilos. Esos lactobacilos cogen el glucógeno que hay allí en ese epitelio y lo convierten en ácido láctico, manteniendo un pH bajo, un pH, digamos que ácido en la vagina. Tiene una lámina propia hecha de tejido conectivo laxo muy vascularizada. Entonces recordemos que todo epitelio abajo tiene pues su lámina propia que le da sostén. Y posterior también tiene su capa muscular. Tiene una capa interna y una capa externa longitudinal. Tenemos un esfínter hecho de músculo estriado esquelético en la abertura externa de la vagina. Y en la parte más externa, en sus capas, vamos a tener tejido conectivo fibroelástico denso y abundantes vasos sanguíneos y nervios. Entonces, estas serían las tres capas, desde lo más interno, la mucosa, la muscular en la mitad con el esfínter vaginal y en la parte externa o el bordecito de la vagina va a estar conformado por la adventicia. Aquí vemos entonces lo que sería la mucosa, la lámina propia es lo que está bajito, digamos que es lo moradito, ¿cierto? Y ya abajo encontraríamos entonces las capas musculares de la vagina. En esta imagen se ve la adventicia, que sería el bordecito, lo más externo que encontremos, la capa muscular y la mucosa con su lámina propia. Bueno, entonces terminamos. Voy a dejar de compartir y pauso la grabación.